La historia del viejo oeste fue moldeada por exageros, fanfarronadas y héroes más grandes que la vida misma. Durante décadas, escritores, aventureros y vendedores de ilusiones construyeron una versión romantizada de una tierra donde la realidad era mucho más dura. Pero, de vez en cuando, surge un nombre que no necesita exageros. Antes de convertirse en leyenda, antes de las novelas baratas y de las películas, James Butler Hickok era solo un hombre tratando de sobrevivir en un mundo donde la ley era débil y la muerte rápida. Él no nació pistolero, no buscó la fama y jamás imaginó que su nombre atravesaría los siglos. La pregunta nunca fue si era el más rápido del oeste. La verdadera cuestión es otra. ¿Sobrevivió porque era veloz o porque era lo suficientemente frío como para actuar primero? Para entender quién fue Wild Bill Hickok y cómo el mito terminó devorando al hombre, debemos volver al inicio, a una época en la que sobrevivir era la única ley y equivocarse por un segundo significaba no vivir para contar la historia. Bienvenido al canal La Historia Detrás de la Foto. El llamado de la frontera, el origen de James Hickok. Nacido el 27 de mayo de 1837 en Troy Grove, Illinois, James no llegó al mundo con un revólver en la mano, pero creció en un entorno donde el conflicto era constante. Su padre, William Alonzo Hickok, era un abolicionista convencido, y existen fuertes indicios de que la casa familiar sirvió como punto de apoyo para esclavos fugitivos de la Underground Railroad. Desde temprana edad, James aprendió que las convicciones morales, en aquel tiempo y lugar, muchas veces exigían más que palabras. Sin embargo, Illinois comenzó a parecer demasiado pequeño para alguien inquieto, atraído por regiones donde la frontera aún se definía por la fuerza. En 1855, a los 18 años, un incidente cambió el rumbo de su vida. Tras una pelea física con un rival local, cuyo nombre varía según los relatos de la época, ambos cayeron en un canal. Convencido de que había matado al otro hombre, James huyó apresuradamente hacia el territorio de Kansas. No solo escapaba de las consecuencias de lo que creía haber hecho, corría hacia una de las regiones más violentas del país. En ese período, Kansas era conocido como Bleeding Kansas, un territorio sumido en intensos conflictos armados entre abolicionistas y defensores de la esclavitud. Allí, James se unió a las milicias abolicionistas lideradas por James Lane, conocidas como los Hombres del Estado Libre, un verdadero crisol de vigilantes armados, donde la ley formal casi no existía. Fue en ese ambiente brutal donde comenzó a perfeccionar sus habilidades con armas de fuego. Lejos de los duelos cinematográficos, la violencia real de la frontera era confusa, rápida y sucia. En los años siguientes, Hickok trabajó como conductor de diligencias y hacia 1857 ejerció como condestable en el distrito rural de Monticello, en Kansas. Sin embargo, el cargo era precario y temporal. Poco después abandonó la vida de oficial local y consiguió empleo en la empresa Russell, Majors & Waddell, una de las mayores operadoras de transporte de carga de la época, trabajando en las peligrosas rutas que conectaban Missouri con el suroeste, incluyendo el territorio de Nuevo México. Fue durante ese período, alrededor de 1860, cuando la resistencia física de Hickok fue llevada al límite en un episodio que, aunque frecuentemente tratado como leyenda, tiene base real. Mientras conducía un vagón de carga en una de las rutas del suroeste, Hickok fue atacado por un gran oso. El enfrentamiento fue brutal. El animal lo hirió gravemente, aplastando su cuerpo y dejándole marcas permanentes. Cómo logró sobrevivir exactamente al ataque sigue siendo incierto. Los relatos varían y fueron amplificados con los años. Pero el hecho es que Hickok salió con vida, aunque cargando cicatrices que permanecerían visibles hasta el final de sus días. Pasó meses recuperándose en la estación de Rock Creek, en el territorio de Nebraska, trabajando como ayudante de establo mientras se restablecía lentamente.
Y fue precisamente en Rock Creek, el 12 de julio de 1861, cuando la reputación de James Butler Hickok comenzó a construirse, no mediante un duelo honorable, sino a través de un episodio violento y profundamente controvertido. La estación Rock Creek era administrada por Horace Wellman y su esposa, pero la posesión de la tierra estaba en disputa con David McCandless, un hombre local influyente y temido por muchos, que reclamaba una deuda atrasada a la empresa de diligencias. Esa tarde, McCandless apareció en la estación acompañado por su hijo de 12 años, Monroe, y por dos empleados, James Woods y James Gordon. Conocido por intimidar a empleados y presionar personalmente a sus deudores, McCandless comenzó a gritar por el gerente de la estación. James Hickok, aún en recuperación y lejos de ser el Wild Bill de la ficción, intervino. Según relatos posteriores, McCandless se burló de su apariencia y de su nariz prominente, llamándolo despectivamente Duck Bill. El ambiente se tensó rápidamente. McCandless, que aparentemente no esperaba un enfrentamiento armado, estando desarmado o habiendo dejado su arma afuera, según las versiones, exigió que Hickok saliera de la estación. Hickok se negó y le advirtió que la situación terminaría en muerte si avanzaba. Hickok retrocedió hacia el interior del edificio, colocándose detrás de una división interna que separaba el cuarto. Cuando McCandless se aproximó a la entrada, quizá creyendo que podría intimidar al joven empleado por la fuerza bruta, un único disparo de arma larga resonó desde el interior de la estación. La bala impactó en el pecho de McCandless, hiriéndolo mortalmente y derribándolo frente a la puerta. El caos se desató. Woods y Gordon, al escuchar el disparo, corrieron hacia la entrada de la estación. Hickok, ahora empuñando su revólver Colt Navy, disparó, alcanzando a ambos. Woods logró huir hacia la parte trasera de la propiedad, donde fue alcanzado y muerto por otra persona de la estación, según los relatos, aunque las circunstancias exactas varían según la fuente. Gordon intentó escapar hacia el matorral, pero fue perseguido y abatido con un disparo de arma larga, poniendo fin al enfrentamiento. El saldo fue de 3 hombres muertos en un conflicto iniciado por una disputa comercial que se salió completamente de control. El joven Monroe McCandless escapó por poco de la muerte, huyendo de la estación para avisar a su familia. Cuando el juicio tuvo lugar en el condado de Gage, Hickok y los Wellman alegaron legítima defensa. En una región de frontera donde la aplicación de la ley era frágil y David McCandless acumulaba enemigos locales, esa justificación prevaleció. Todos fueron absueltos. Años después, sin embargo, la historia que llegó a los periódicos del Este era muy diferente. La revista Harper's New Monthly Magazine publicó un relato altamente sensacionalista, en el cual Wild Bill aparecía luchando solo contra un gran grupo de hombres violentos de la llamada Gangue McCandless, derrotándolos con hazañas exageradas de revólver y cuchillo. La realidad había sido sustituida por la leyenda. La versión fantasiosa se propagó más rápido que los hechos. El violento episodio de Rock Creek comenzó a moldear la reputación de James Butler Hickok, transformándolo en un nombre temido en la frontera. Ya no era solo un conductor de diligencias o un exvigilante, pasaba a ser visto como un hombre involucrado en un enfrentamiento mortal que dejó 3 muertos en cuestión de instantes. Con la Guerra Civil Americana acercándose, hombres con experiencia en violencia, sangre fría y conocimiento del terreno se volvieron valiosos. Hickok no tardaría en ser absorbido por ese mundo. El mito comenzaba a tomar forma, pero la sangre derramada aquel día era innegablemente real. El espía de la Unión y el duelo que cambió la historia. Si el violento episodio de Rock Creek marcó su primer enfrentamiento mortal, la Guerra Civil Americana fue la forja que terminó de endurecer su espíritu. Con la nación dividida, sus conocimientos de la frontera y su experiencia en entornos hostiles fueron aprovechados por el ejército de la Unión. Hickok no era un soldado de trinchera común. Su habilidad como rastreador y su familiaridad con el terreno inestable de Missouri y regiones vecinas lo convirtieron en un recurso valioso como explorador y en misiones de reconocimiento detrás de las líneas enemigas. Durante la campaña que culminó en la batalla de Pea Ridge en marzo de 1862, Hickok actuó como explorador al servicio de las fuerzas de la Unión bajo el mando del general Samuel Curtis.
El enfrentamiento fue decisivo para asegurar el control de Missouri para la Unión, y Hickok operaba en un entorno marcado por violencia constante, muchas veces en zonas inestables cercanas a las líneas confederadas. Relatos posteriores sugieren que se habría disfrazado para recopilar información detrás de las líneas enemigas, historias difíciles de verificar, pero compatibles con el tipo de guerra irregular que se libraba en la región. De haber sido capturado en esas circunstancias, el destino más probable habría sido la ejecución sumaria. Fue en ese contexto de emboscadas, misiones de reconocimiento y enfrentamientos dispersos que el apodo Wild Bill comenzó a cobrar fuerza. No era un título de gloria, sino una advertencia. Aquel hombre era impredecible y peligroso. Con el fin de la guerra en 1865, Hickok dejó el conflicto sin una ocupación estable y terminó vagando hasta Springfield, Missouri. La ciudad, aún marcada por las cicatrices de la guerra, se había convertido en un punto de encuentro para exsoldados, jugadores y oportunistas. Hickok, ahora viviendo como jugador profesional, pasaba sus días en mesas de faro y póker. Fue allí donde conoció a Davis Tutt, un exsoldado confederado. Al principio, ambos compartían la misma mesa, y según los rumores de la época, incluso competían por la atención de las mismas mujeres. Pero en el oeste las amistades sostenidas por dinero y orgullo rara vez perduraban. La tensión entre los dos aumentó a causa de deudas de juego. Davis Tutt afirmaba que Hickok le debía dinero. Hickok cuestionaba la cantidad. El punto de ruptura ocurrió la noche del 20 de julio de 1865, en una habitación del Hotel Lion House. Durante una partida de cartas, Davis humilló públicamente a Hickok al tomar su reloj de bolsillo dorado, un objeto de gran valor personal para Bill, como garantía de una deuda disputada de $35. Conteniendo la ira, Hickok dejó claro que si Davis exhibía el reloj en público, el enfrentamiento terminaría a tiros. Al día siguiente, 21 de julio, al final de la tarde, Davis apareció en la plaza principal de Springfield mostrando el reloj. Hickok estaba al otro lado de la plaza. Lo que siguió no fue un tiroteo caótico de taberna, sino un enfrentamiento deliberado que pasaría a la historia como el arquetipo del duelo del viejo oeste. La plaza se vació rápidamente. Los testigos, conscientes de la reputación de ambos, se apartaron en busca de refugio. Davis se posicionó cerca del tribunal. Hickok permaneció al otro lado de la plaza, separados por una distancia inusual, estimada en decenas de yardas, algo considerado extremo para la precisión de un revólver de la época. Ambos ajustaron sus posiciones lentamente, avanzando solo lo necesario, hasta que la distancia entre ellos pareció fatalmente adecuada. Davis, visiblemente tenso, desenfundó primero. Su disparo fue precipitado y falló. Hickok, en cambio, no se apresuró. Testigos relataron que se tomó algunos instantes para afirmar la puntería antes de apretar el gatillo. Un único disparo resonó en la plaza. La bala alcanzó a Davis en el pecho, hiriéndolo mortalmente. Aún tambaleándose, habría exclamado algo similar a «Muchachos, estoy muerto», según relatos de la época, y corrió hacia la galería del tribunal, donde cayó sin vida. Hickok fue arrestado de inmediato y llevado a juicio por homicidio 3 días después. Durante el proceso, el juez reconoció que desde un punto de vista estrictamente legal se trataba de un asesinato. Sin embargo, en una sociedad de frontera profundamente moldeada por códigos informales de honor y autodefensa, el jurado decidió absolverlo. El veredicto reforzó la percepción, aunque no la legalidad formal, de que ciertos enfrentamientos armados eran socialmente tolerados en el oeste. Pero lo que transformó aquel episodio local en una leyenda nacional fue la intervención de George Ward Nichols, escritor y colaborador de Harper's New Monthly Magazine. En 1867, Nichols publicó un artículo sensacionalista titulado Wild Bill, basado en conversaciones con Hickok y en relatos amplificados de la frontera. El texto ignoraba matices importantes, inflaba drásticamente el número de hombres muertos atribuidos a Hickok y retrataba el duelo con Davis como una hazaña casi sobrehumana. La historia real había sido definitivamente devorada por el mito. En poco tiempo, el antiguo explorador y jugador pasó a ser conocido en todo el país. Curiosos viajaban para verlo, y hombres buscaban desafiarlo como forma de alcanzar su propia fama. Hickok,
ahora prisionero de su propia reputación, comprendió que su vida jamás volvería a ser segura. Ya no era solo un hombre, se había convertido en un objetivo constante. Con la reputación inflada y los primeros indicios de problemas de visión, posiblemente vinculados a enfermedades y heridas acumuladas durante la guerra, Wild Bill sabía que debía seguir en movimiento. El camino lo llevó nuevamente a Kansas, donde las recién formadas ciudades ganaderas buscaban hombres con suficiente fama y disposición para imponer el orden por la fuerza. El sheriff de hierro y la tragedia en Abilene. Si el duelo con Davis transformó a James Butler Hickok en una celebridad nacional, el Kansas de la posguerra lo convirtió en una necesidad brutal. La expansión de los ferrocarriles trajo prosperidad, pero también trajo el caos. Las llamadas cow towns, ciudades ganaderas, se convirtieron en el destino final de miles de vaqueros texanos que recorrían la Chisholm Trail. Muchos eran hombres endurecidos por la guerra civil, frecuentemente exconfederados, que cargaban un profundo resentimiento contra todo lo que simbolizaba el norte, incluidas figuras como Hickok. En 1868, Hickok fue elegido sheriff del condado de Ellis con sede en Hays City. Hays no era solo una ciudad turbulenta, era uno de los centros más violentos de la frontera. Allí, la ley formal apenas se sostenía y los conflictos eran constantes. Durante su breve mandato, Hickok impuso el orden mediante la intimidación y el uso extremo de la autoridad. En agosto de 1869, se vio involucrado en un enfrentamiento que terminó con la muerte del alborotador Bill Mulvey, un soldado ebrio que había estado sembrando el pánico en la ciudad. Mulvey fue alcanzado mientras se alejaba del enfrentamiento, un detalle frecuentemente suavizado por biógrafos románticos, pero que revela la lógica cruda de supervivencia de Hickok. No luchaba para parecer justo, luchaba para vencer. Sin embargo, el mayor desafío de Hickok en Hays no provino solo de forajidos, sino también de constantes conflictos con soldados del ejército de los Estados Unidos estacionados en la región. Parte de la guarnición, frecuentemente involucrada en borracheras y disturbios, despreciaba la autoridad civil de la ciudad. En julio de 1870, Hickok se vio envuelto en un tiroteo dentro de un salón contra soldados ebrios. Mató al soldado John Kyle e hirió gravemente a otro, Jeremiah Lonergan. Aunque el episodio fue considerado justificado, enfrentarse a miembros del ejército hizo políticamente imposible su permanencia en Hays. Poco después, abandonó la ciudad, poniendo fin a su mandato como sheriff. El capítulo final y más dramático de la carrera de James Butler Hickok como hombre de la ley comenzó en abril de 1871, cuando aceptó el cargo de marshal de la ciudad de Abilene. Abilene era conocida como la reina de las ciudades ganaderas, el epicentro del comercio de ganado y de los excesos que lo acompañaban. Uno de los principales arquitectos de ese crecimiento fue Joseph McCoy, empresario e influyente figura local, quien defendía la contratación de alguien con reputación suficiente para intimidar a los miles de cowboys que inundaban la ciudad cada verano. Hickok, recibiendo un salario elevado de aproximadamente $150 al mes, patrullaba las calles de Abilene armado con sus Colts de empuñadura de marfil. Pero ya no era el mismo joven de Rock Creek. Años de violencia y excesos comenzaban a pasarle factura. Problemas de visión, posiblemente relacionados con infecciones contraídas durante la guerra, empezaban a manifestarse y se agravarían con el tiempo. Extremadamente cauteloso, Hickok dormía armado y se aseguraba de sentarse siempre de espaldas a la pared, atento a cualquier movimiento, consciente de que su reputación lo había convertido en un blanco permanente. El clímax decisivo ocurrió la noche del 5 de octubre de 1871. En el centro del conflicto estaba Phil Coe, jugador y propietario del Alamo Saloon, acompañado por otros texanos que celebraban ruidosamente en las calles de Abilene. Coe mantenía una rivalidad abierta con Hickok, alimentada por disputas comerciales, y, según algunos relatos, también por cuestiones personales. En medio de la provocación, Coe disparó un tiro al aire, alegando haber apuntado a un perro callejero, un pretexto que solo sirvió para escalar aún más la tensión. Hickok confrontó a Coe frente al Alamo Saloon. La tensión era palpable. Con el arma aún en la mano, Coe intentó explicarse, pero de repente apuntó su revólver hacia el marshal y efectuó un disparo.
El tiro no lo alcanzó. Hickok reaccionó al instante. Desenfundó y respondió. 2 disparos impactaron a Coe en la región abdominal, heridas graves que lo llevarían a fallecer días después. Lo que ocurrió en los segundos siguientes destruiría el alma de Wild Bill Hickok. En el caos del enfrentamiento, con el humo de la pólvora oscureciendo la visión nocturna y la adrenalina en su punto máximo, Hickok percibió una figura corriendo hacia él desde las sombras. En la confusión, creyó que se trataba de uno de los aliados de Coe, posiblemente armado e intentando flanquearlo. Actuando por reflejo, Hickok giró y efectuó otro disparo. La figura cayó sin vida sobre la calle embarrada. Cuando el humo comenzó a disiparse y Hickok se acercó al cuerpo, el impacto de la escena se hizo inmediatamente evidente. El hombre caído no era un pistolero texano. Era Mike Williams, su propio deputy marshal y amigo cercano, quien aparentemente había corrido hacia él al escuchar los primeros disparos. Hickok había quitado la vida a uno de los pocos hombres en Abilene en quien confiaba. Testigos y relatos posteriores afirman que el legendario pistolero quedó visiblemente afectado al reconocer el cuerpo de su amigo. El episodio parece haber quebrado algo dentro de él. Según biógrafos, Hickok ayudó a cubrir los gastos del funeral de Mike Williams y habría escrito a la familia como muestra de remordimiento. Verdadero o no en todos sus detalles, el error en Abilene lo marcó profundamente, y desde ese momento nada en su vida volvería a ser igual. Menos de 2 meses después, a finales de 1871, las autoridades municipales de Abilene decidieron no renovarle el cargo de marshal. La ciudad comenzaba a alejarse de la era de las grandes caravanas de ganado, buscando una imagen más estable y familiar, distante de los tiroteos que habían marcado sus primeros años. Para Hickok, la salida fue casi anticlimática. Guardó sus insignias y, según la mayoría de los historiadores, no existe un registro confiable de que volviera a involucrarse en otro enfrentamiento mortal desde entonces. El hombre que había sobrevivido a la guerra civil, a ataques de osos y a innumerables tiroteos, fue finalmente derrotado por un error cometido en fracciones de segundo. El llamado príncipe de los pistoleros dejaba atrás la vida de la ley, avanzando hacia un destino cada vez más incierto en las colinas del territorio de Dakota. La mano del muerto y el final en Deadwood. Tras la tragedia en Abilene, James Butler Hickok entró en un crepúsculo lento y doloroso. El hombre que durante años había personificado la ley armada en el oeste, comenzaba a envejecer prematuramente, aún relativamente joven. Su visión, antes famosa por su precisión mortal, mostraba claros signos de deterioro. Aunque nunca recibió un diagnóstico médico formal, biógrafos e historiadores modernos sugieren que Hickok padecía una grave afección ocular, posiblemente glaucoma, tracoma o una infección crónica, que se agravaría con el tiempo. Consciente de la posibilidad de perder la vista, comenzó a vivir con un temor creciente, algo potencialmente fatal para alguien rodeado de enemigos y dependiente de su arma para sobrevivir. A comienzos de la década de 1870, sin distintivo y sin una ocupación estable, Hickok intentó capitalizar su reciente fama. Por un breve periodo, se unió a su amigo William Buffalo Bill Cody en un espectáculo itinerante conocido como The Scouts of the Plains. La experiencia fue un fracaso. Hickok detestaba actuar. Se sentía fuera de lugar bajo los reflectores artificiales y, según relatos posteriores, a menudo rompía el personaje en escena, mostrando incomodidad e imprevisibilidad. No tardó en abandonar el mundo del entretenimiento. La farsa del escenario no era adecuada para un hombre moldeado por la brutal realidad de la frontera. En 1876, buscando alcanzar cierta estabilidad financiera y emocional, Hickok se casó con Agnes Lake Thatcher, viuda y exartista de circo, en Cheyenne, Wyoming. Fue un raro intervalo de calma en una vida marcada por la violencia. Poco después, sin embargo, la fiebre del oro en las Black Hills, en el territorio de Dakota, volvió a llamarlo. Hickok emprendió el viaje mientras Agnes regresó a Cincinnati, donde mantenía sus compromisos profesionales. La separación debía ser temporal. Hickok pretendía ganar dinero y volver. Nunca tendría esa oportunidad. El viaje a Deadwood, una ciudad minera ilegal enclavada en territorio Sioux, marcó el capítulo final de su vida. Llegó en julio de 1876 acompañado de su amigo Charlie Utter, quien lideraba una caravana rumbo a las Black Hills.
También se encontraba en Deadwood Martha Jane Canary, conocida como Calamity Jane. A diferencia de lo que popularizó el cine, no existe evidencia de un romance entre ella y Hickok. Apenas mantenían contacto, y fue la propia Jane quien, años después, comenzó a afirmar una intimidad inexistente, historias ampliamente consideradas por historiadores como invenciones destinadas a vender folletos y alimentar su propia leyenda. En Deadwood, la reputación de Hickok lo precedía, pero ya no era el mismo hombre. Bebía con frecuencia y se sostenía principalmente en las mesas de póker. Extremadamente cauteloso, vivía en un constante estado de alerta. Inspeccionaba los lugares antes de entrar y mantenía una regla estricta: sentarse siempre con la espalda contra la pared y de frente a la entrada, intentando evitar cualquier sorpresa en una ciudad donde su fama lo convertía en un blanco permanente. El destino comenzó a sellarse el 1 de agosto de 1876. Ese día, Hickok jugó póker en Deadwood con un jugador errante llamado Jack McCall. Hickok ganó con facilidad, dejando a McCall sin dinero. Más tarde, en un gesto que muchos interpretaron como una mezcla de caridad y humillación, Hickok le dio dinero suficiente para una comida y le advirtió que no jugara si no sabía perder. McCall aceptó el dinero, pero no olvidó la afrenta. A la tarde siguiente, el 2 de agosto, Hickok entró en el Nuttall Man's Saloon. El lugar estaba lleno. Al acercarse a la mesa de póker, notó que el único asiento disponible lo dejaría de espaldas a la puerta trasera y al bar. Incómodo, pidió a otro jugador, Charles Rich, que intercambiara lugares con él, pero la solicitud fue rechazada. A regañadientes, Hickok terminó sentándose de espaldas a la entrada, contrariando una costumbre que siempre había mantenido. Una decisión que sellaría su destino. La partida continuó, y Hickok parecía confiado. A media tarde, Jack McCall entró discretamente en el Nuttall Man's Saloon. Se acercó al bar, pidió un whisky y, sin llamar la atención, se movió lentamente detrás de Hickok. Pocos notaron su presencia hasta el instante en que desenfundó un revólver. A corta distancia, sin advertencia alguna, McCall disparó, gritando algo que los testigos recordarían más tarde como un insulto final. La bala alcanzó a James Butler Hickok por la parte posterior de la cabeza y también hirió a otro jugador cercano. Hickok cayó sobre la mesa y murió en pocos instantes, sin llegar a saber quién lo había atacado, ni por qué. A los 39 años, el legendario pistolero, muchas veces recordado como el hombre más rápido del oeste, no cayó en un duelo al atardecer. Fue asesinado por la espalda, víctima del resentimiento silencioso de un hombre al que jamás percibió como una amenaza. Cuando el cuerpo de Hickok se desplomó sobre la mesa, las cartas aún estaban frente a él. Según la tradición más difundida, la mano incluía 2 ases negros y 2 ochos negros, aunque los palos exactos y la quinta carta nunca fueron confirmados. Con el paso de los años, esa combinación específica se incorporó al folclore del juego y quedó conocida como la mano del muerto, Dead Man's Hand. Más que un registro factual, se convirtió en un símbolo, la última imagen de un hombre cuya vida entera siempre estuvo a una carta de la muerte. Jack McCall fue inicialmente juzgado por un tribunal informal de mineros en Deadwood y absuelto tras alegar venganza por la muerte de un supuesto hermano, una historia nunca comprobada y ampliamente considerada falsa por los historiadores. Sin embargo, el veredicto no tenía validez legal. Deadwood era un asentamiento ilegal en territorio indígena, y el llamado Tribunal de Mineros no poseía jurisdicción reconocida. McCall fue arrestado nuevamente, llevado a juicio formal en Yankton, entonces capital del territorio de Dakota, condenado por asesinato y ahorcado el 1 de marzo de 1877. Wild Bill Hickok fue enterrado en el cementerio Mount Moriah, en Deadwood, lugar que más tarde asociaría su nombre al de otras figuras legendarias del oeste, como George Armstrong Custer. Su vida fue la personificación de la frontera americana, violenta, breve y muchas veces brutal, pero innegablemente legendaria. Vivió por el arma y, irónicamente, murió porque bajó la guardia por un único y fatal instante.